¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te explicaré cómo podemos remodelar una fachada para cambiar su aspecto completamente. ¿Nos acompañas? Muy bien amigos, les voy a explicar en este video el método que nosotros utilizamos cuando queremos remodelar o diseñar una fachada, para darle un poco más de movimiento, para que se vea mejor, para que se vea más moderna. Muy bien, tenemos esta fachada que es muy plana, solamente tiene este volado, tiene esta pequeña vuelta en la barda del portón de acceso de la cochera y tiene estos escalones. Muy bien, vamos a ver cómo la diseñaríamos. Acá podemos ver cómo se vería en un plano de frente o como se le llama la fachada principal. Vamos a empezar. Muy bien, antes que nada, muchos suscriptores se han quejado del tema de los subtítulos, de las letras que les aparecen aquí abajo del video. Recuerda que esas letras te aparecen porque tú las tienes activadas en tu celular, en tu smartphone o en tu computadora. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que desactivarlos directamente desde tu smartphone o tu PC, tu computadora, porque tú eres quien los tienes activos. Entonces te vas a este icono del engrane, le das clic y en donde dice subtítulos le picas aquí y le pones en desactivar. Entonces así te deshaces rápidamente del tema de subtítulos. Muy bien. ¿Cómo comenzaríamos a remodelar esta fachada? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos remodelando una fachada es darle movimiento, es decir, que no sea algo plano como esto. Vamos a tratar de darle unas pequeñas vueltas, crear unos pequeños resaques, aunque sean pequeños, aunque no salgan mucho, con que salgan 15 o 20 centímetros, para evitar que esto sea algo totalmente liso que no nos dice realmente nada. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Bueno, primeramente, como aquí vemos, tengo un espacio que me sobra hasta el límite de propiedad. ¿Qué voy a hacer? Se me ocurre que aquí puedo proponer un muro. Aquí puedo proponer un muro para darle un poco de movimiento aquí. Esto se me ocurre dejarlo igual. Como aquí tengo la puerta de acceso y la tengo muy expuesta a lo que es la calle, se me ocurre que aquí puedo proponer enmarcar aquí lo que es mi acceso. Como les comentaba, hacer diferenciación de altura. Aquí lo puedo hacer que sea un elemento más grande y darle algo de movimiento. Aquí podría yo proponer algo como esto, un volumen como esto. ¿Qué más podría hacer para darle algo de movimiento? Esta barda está muy bajita, se ve esto muy pequeño. Como aquí voy a tener un volumen alto, entonces yo propondría subir esta barda un poco para darle mayor presencia a este volumen. Entonces ya aquí tenemos estas ideas. Este cuadro no me gusta. ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a proponer una jardinera en este espacio. Aquí vamos a proponer que exista una pequeña jardinera con unas plantas. Y ahorita vamos a ver cómo se ve. Muy bien. Aquí este es un volado, sale un poquito. También se me ocurre que puedo proponer un muro un poquito más bajo que este volumen para darle un poco más de movimiento. Así como ustedes ven,
aquí ya voy a tener algo de movimiento, ya no es una fachada plana, ya salgo aquí un poquito. Aquí tengo este juego también de que entro y salgo con los elementos de la construcción. Y acá voy a tener otro remetimiento con este muro, y la diferencia de alturas también me da un aspecto más agradable. Ahorita vamos a ver cómo se vería en un plano, y ya después pasamos a una imagen que tenemos de esta área. Vamos a explicarle un poquito aquí en plano lo que estamos proponiendo. Lo que tenemos actualmente es esto. Lo que yo estoy proponiendo es aquí poner un volumen más alto, mucho más alto, para enmarcar la entrada. Poner aquí una puerta, tal vez hasta aquí. Subir este volumen que aquí en este plano ya está subido. Le subí este pedacito. Aquí estoy proponiendo hacer una columna ficticia o falsa. Aquí estoy proponiendo hacer un pretil para darle un juego a estos volúmenes, que tener diferentes alturas. Y aquí vamos a proponer lo que es una jardinera. Como ven, nuestra fachada ya tiene movimiento. Tenemos movimiento aquí en la diferencia de alturas, y logramos movimiento al hacer volúmenes aquí que salgan un poquito. Entonces vamos a ver cómo se vería esto ya en un plano. Muy bien, aquí ya podemos ver, aquí cómo se vería la fachada en plano. ¿Qué más hice? ¿Qué otras decisiones tomé? Como les había comentado, levanté este pretil de la barda, hicimos todo este marco para la puerta, para darle más importancia a la puerta. Subimos este pretil que estará más atrás que esta losa, que este volado, y propusimos tanto esta columna como esta jardinera. Otra cosa aquí que propusimos va a ser un pequeño cambio de nivel de esta pared a esta, que no va a ser mucho, van a ser 3 o 4 centímetros, nada más para darle un poquito más de movimiento. Ahora vamos a pasar a ver la propuesta en render. Aquí, como puedes ver, ya pasamos lo que fue nuestra idea, la pasamos a lo que es una renderización. Aquí puedes ver lo que estamos proponiendo, que viene siendo esta jardinera. La integramos como un solo elemento con esta. Aquí este elemento lo sacamos un poquito, 5 centímetros de esto, para darle más movimiento. Subimos este pretil de la barda del portón y colocamos este otro pretil. Aquí, como te comentaba, lo que hicimos fue aumentar un poquito este muro para ponerle otro acabado. Subimos este pretil y básicamente fue lo que hicimos. Ahora, si te fijas, si pones atención, realmente los cambios que estamos proponiendo pues es block, son pequeños muros, es subir pretiles. No estamos proponiendo cosas muy complicadas, no estamos proponiendo cosas muy difíciles de hacer. En todo caso, aquí lo que posiblemente representaría una inversión más fuerte son los acabados, pero aquí, por ejemplo, estamos proponiendo pintura. Este es un detalle, serían pocos metros de piedra, o tal vez un acabado cerámico con imitación piedra. Igual aquí son detalles. Aquí la jardinera. Entonces, como puedes ver, tampoco quiero decir que sea tan fácil hacer este tipo de diseños,
Pero si tú sigues estas recomendaciones de darle movimiento a la fachada, de, de hacer alturas más, de cambiar las alturas solo con pretiles, no tanto que hagas unas losas más altas que otras, eso sí representa mucha inversión, pero puedes fácilmente hacer algún diseño que pueda cambiar tu casa. Y este es un estilo modernista, pero igual se puede hacer para algún otro estilo un poco más clásico con moldura. Aquí se me ocurre que podríamos proponer una moldura. Aquí en vez de este pretil podríamos haber eh, propuesto algo de teja. Vaya, ahí se puede manejar. Como te comento, no quiere decir que sea fácil, pero tal vez si sigues estas recomendaciones le puedas hacer un buen cambio a tu fachada sin tener que invertir mucho dinero. Bueno amigos, esperemos que les sea de utilidad el video. Si es así, regálanos un me gusta, le ayudas al canal. Si crees que a alguien le puede servir el video, compártelo. Y nos vemos en la próxima.